De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el fenómeno de la desaparición forzada en México está alcanzando cifras aterradoras. Oficialmente se reconocen más de 29,000 desaparecidos, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó que la cifra rebasa los 32,000 casos. Tan solo en 2016 se registraron 3,805 desapariciones, lo que equivale a un promedio de más de 10 por día. En el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resalta que en el país fueron encontradas 855 fosas con más de 35,000 restos humanos. Un problema severo es la falta de peritos forenses para realizar la labor de reconocimiento. En Guerrero, por ejemplo, hay un cementerio municipal con 27 fosas que albergan 800 cadáveres. Sin exagerar, estamos ante un tema realmente aterrador, como ya escuchábamos. Y saludo con mucho gusto a Alfonso Hernández Barrón. Él es tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Alfonso, bienvenido. Con el gusto de saludarte, Carlos, y saludos a las y los televidentes. Muy bien. Alfonso, a ver, dimos algunos datos, pero a la luz de los que ustedes tienen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué tan grave es este fenómeno? Sin duda es el fenómeno más doloroso que está viviendo nuestro país en los últimos años. En la última década, particularmente, como ya lo mencionaba la información en la cápsula, las cifras son realmente de miles de personas. A principios de este año nosotros hicimos también un corte y estábamos alrededor de las 32,000 de las personas reportadas en los sistemas, aunque aquí también hay que hablar de alguna cifra no reportada que pudiera incrementar aún más. La cifra negra que le llaman, La ¿no? cifra negra, porque se habla de que solamente 1 de cada 3 casos finalmente son los que se reportan. Y este fenómeno, desde luego, pues está provocado por diferentes motivos y también tiene múltiples causas. Desde luego, la más evidente es el dolor de los familiares que viven en esta angustia, en esta incertidumbre, que incluso es todavía más dolorosa de cuando uno sufre la pérdida, el homicidio de algún familiar. Y ahí está el caso Radilla Pacheco. Yo recuerdo cómo los familiares de don Rosendo, que ha sido un caso emblemático en nuestro país, que vino, desde mi perspectiva, a ser el gran detonador de la renovación de nuestro marco jurídico. Fue, ¿te acuerdas, Alfonso? Fue en el año del 74, si mal no recuerdo. Don Rosendo era un hombre de 60 años que iba en un autobús junto con su hijo de 11 años y fue detenido por militares. A partir de ahí, su hijo lo dejaron irse, pero a partir de ahí nunca volvieron a localizar a don Rosendo. Y esto ocasionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que México se sometió a la jurisdicción contenciosa de este órgano supranacional, dictara la recomendación número 4 de las 8 que se han dictado contra nuestro país. A partir de ahí se provocó una revolución jurídica que terminó, desde mi perspectiva, con la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque en ese caso México se encontraba en la disyuntiva de cumplir precisamente las sentencias de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implicaba también ya aplicar tratados internacionales. De tal manera que, decía yo, los familiares de don Rosendo, en algunas de sus intervenciones comentaban que en la búsqueda había muerto su madre y que les había dolido mucho, pero que la habían enterrado y habían vivido ese proceso de duelo, lo cual nunca pudieron hacer y no han podido hacer con don Rosendo. Claro. Entonces es un dolor latente el que se vive, digo, está considerado no por algo un delito de lesa humanidad en los tratados internacionales. Claro. Sí. Ahora, tú hablabas del 74 como un punto de partida en torno a este fenómeno. Pero efectivamente se han hecho leyes, apareció la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, etcétera. Pero ¿por qué los casos siguen a la alza, Alfonso? Pareciera que pese a los esfuerzos institucionales, entre comillas le pongo también esto, pues no se abate este problema. Permíteme recordar aquella frase citada por Thomas Hobbes en su famoso Leviatán: el hombre se convierte en el lobo del propio hombre. Y esto a propósito de el contexto que rodeó las desapariciones en los 70s, en el marco de lo que conocemos como la Guerra Sucia, que ahora, en este tiempo, ha cambiado de contexto y está más vinculado con los grupos criminales que actúan en la clandestinidad, que en algunos casos se han convertido en aliados
en aliados de corporativos, incluso para perseguir a quienes cuestionan a los sistemas. Son dos contextos distintos, pero que igualmente alarmantes. Y esto también me hace recordar cómo es que surgen los derechos humanos. En ocasiones como que es necesario que procesemos estas páginas tristes, estas páginas oscuras, para que podamos generar la luz que en este caso pueden representar las nuevas leyes y las nuevas políticas públicas. Después del horror que significó la Segunda Guerra Mundial, surgen los derechos humanos, surge un mínimo de derechos. Cuando los países toman conciencia que después de aquel casi 80 millones de personas muertas, tenían que ponerse de acuerdo para decir que aún en la guerra no se valía todo. Y ahora, en este contexto, hemos visto nacer legislaciones muy importantes como la Ley General de Víctimas, que a nivel mundial es una de las legislaciones más avanzadas, no producto de graciosas concesiones de los gobiernos, producto en buena medida de la presión de la sociedad civil. Recordamos todavía aquellas marchas encabezadas por el poeta Javier Sicilia y otros activistas más, que finalmente empujaron a que se sacudiera el modelo jurídico que teníamos y que tenemos, y que ahora tenemos ya esa legislación. Claro. Muy bien, más adelante te voy a pedir que hagas una distinción para que la gente que nos está viendo le quede claro lo que es una desaparición normal o una desaparición forzada. Claro que más sí. adelante, Alfonso, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. En el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el 83% de los casos se concentran en 11 estados: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán. En los últimos 10 años, los casos de desaparecidos por año aumentaron exponencialmente de 662 en 2007 a 3.805 en 2016. De ahí pues lo que ya decíamos, cómo ha crecido este fenómeno en el país. Saludo ahora con mucho gusto a Darwin Franco. Él es colega periodista, es académico, además premio estatal de periodismo. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien. A ver, de este fenómeno, tú investigaste, ya has investigado bastante este tema. Recientemente participaste también en un foro para hablar de este problema. ¿Cuál es tu primera visión respecto a este tema? Que estamos de frente, digamos, a uno de los delitos de lesa humanidad más grave que ha ocurrido en la historia del país. De hecho, ningún otro país en el mundo ha vivido las circunstancias de desapariciones tal cual como lo estamos viviendo ahora. Si bien ha existido países, sobre todo, digamos, donde han habido dictaduras, que se ha presentado el fenómeno de la desaparición por motivos políticos e ideológicos, actualmente estamos viviendo una circunstancia que es terrible. Es decir, tan solo imaginar que 30,000 personas no han podido regresar a casa y que por lo tanto no se tiene el conocimiento de dónde es que puedan estar, significa un drama brutal. Algunos especialistas que trabajan estos temas, se habla que en el caso, por ejemplo, de una desaparición o en el caso de una muerte violenta, la afectación va más allá de la esfera familiar, que desde luego es la más afectada, pero se piensa que en el caso de una desaparición los afectados son 100 o más de 100 personas, porque son, digamos, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo, los compañeros, digamos, o los vecinos, porque todos empiezan a darse cuenta de que las desapariciones no son un tema lejano que ocurría como hace algunos años. Un círculo social, estás hablando. Es mucho más cercano. Se va cerrando el círculo, entonces ya no son estas historias del primo de mi primo, ¿no? Es el hijo de la señora que vive al lado de mi casa. Tú me estás diciendo con estos datos que el problema de la desaparición forzada en México ¿es más grave que en lugares como Argentina, donde hubo esta dictadura? Sí, o en Chile o en el propio Guatemala. Es decir, estamos ya atravesando no solo en el marco, digamos, estadístico, porque ahí solo nos quedamos como en esta parte fría, porque finalmente detrás de cada número hay una persona. Pero me refiero, digamos, a las circunstancias que permiten que las desapariciones sigan existiendo. No solo es el problema de aquellas personas que no hemos logrado o que la autoridad no ha logrado localizar o que las familias no las han encontrado con vida o lamentablemente sin ella, sino también estamos hablando de que de manera cotidiana, es decir, todos los días se siguen presentando denuncias por desaparición, y esto habla de que existe un escenario de inseguridad social donde en caso específico de la desaparición se puede perpetuar sin que exista, digamos, un castigo. Claro, a lo que me quieres decir es que más allá de la cifra de los desaparecidos en México,
Lo grave del asunto es que continúa este fenómeno dándose y las condiciones siguen siendo iguales para favorecerlo. Exactamente, porque el marco de impunidad es tremendo. Las explicaciones o, digamos, acciones de la autoridad, en muchos de los casos, desde la experiencia que yo tengo, han sido de forma, pero no de fondo. Es decir, pongo una oficina muy buena, muy bonita, pero sigo sin encontrar a nadie. Armo protocolos, pero los protocolos no se activan porque mis policías investigadores o los ministerios públicos no lo saben aplicar. Genero, como ahora sucederá en Jalisco, una fiscalía especializada en desapariciones con el mismo personal que ha violentado el derecho de las víctimas. Es ahí donde realmente el problema no puede resolverse si no existe de verdad una autocrítica de la autoridad para darse cuenta que el problema los tiene rebasados. Hace un momento el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos recordaba el caso de don Rosendo. En las investigaciones que tú has hecho, ¿qué otros casos nos puedes contar brevemente? Sí, bueno, en el caso de Jalisco, el caso icónico tiene que ver con la lucha que la señora Guadalupe Aguilar ha hecho. Fue de las primeras madres aquí en el estado que denunció la desaparición de su hijo José Luis Arana, quien desapareció el 17 de enero del año 2011. ¿No? Fue incluso de las pruebas madres que en el país fue de las primeras en interpelar públicamente al entonces presidente Felipe Calderón, ¿no? Sobre la situación de los desaparecidos. Ese, digamos, es un caso icónico. Bueno, en caso de México, el caso de la desaparición de los 43 normalistas, desde luego que representa como el ícono de las desapariciones en la actualidad, no solo, digamos, porque estamos hablando de 43 personas, ¿no? Que es ya de por sí bastante ilógico pensar que puede desaparecerse a este número de personas, sobre todo estudiantes, jóvenes. Pero de manera particular, yo también quisiera destacar la lucha que ha hecho María Herrera, que está buscando a sus 4 hijos desaparecidos, o Gabriela Pérez, en el caso de Tamaulipas, que está buscando a 5 familiares. Es decir, hay casos e historias dramáticas donde no solo es un desaparecido de su familia, son 4 o más personas. En el caso de Jalisco, hace algunos meses, una familia está denunciando la desaparición de 4 de sus familiares, donde tienen conocimiento de quienes se los llevaron son policías, ¿no? Entonces hay una circunstancia donde, desde luego, donde uno quiere indagar va a encontrar estas historias terribles. El otro ejemplo que yo podría dar es que cuando a nosotros como periodistas nos tocó estar presentes en la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, con cada persona que tú platicaras te encontrabas una historia terrible, o ahora pasó en Tetelcingo o en Jojutla, donde se exhumaron esta enorme cantidad de personas. Es decir, estamos viendo un drama terrible, donde lo que yo quisiera siempre destacar es que las familias se han convertido en estos momentos en nuestros principales defensores, porque no solo buscan a sus hijos desaparecidos, sino también están generando las estrategias, las presiones para que ni tú ni yo desaparezcamos en un futuro. Cada vez es más frecuente que los familiares e incluso organizaciones civiles realicen esta labor de búsqueda más allá del gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que no exijan al gobierno, o no es que no, de alguna manera, algunos no trabajen de forma colaborativa. Es decir, la Ley General de Víctimas, que también se mencionó hace rato, les da facultad de coadyuvancia, digamos, en términos de las investigaciones. El asunto es que ellos están en las calles investigando porque rápidamente se dan cuenta que si esperan a la autoridad nunca va a llegar la respuesta, porque ellos otorgan pistas, pruebas, y la autoridad no hace nada, o simplemente la autoridad va acumulando, digamos, diligencias, papeles, documentos en archivos que sí están muy gordos, pero que no tienen ningún trabajo, digamos, de pericial o de campo que les permita saber que en efecto las líneas de investigación que ellos otorgaron se están siguiendo. Muy bien, Darwin. Vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados la visión académica de este tema. La cifra de desaparecidos en Jalisco ronda las 2,000 personas, aunque la Fiscalía General del Estado aclara que no en todos los casos se trata de hechos forzados. Entre 2014 y 2016, la Fiscalía sumó cerca de 7,000 averiguaciones previas de personas desaparecidas, pero estima haber encontrado vivas o muertas unas 5,000. Sin embargo, organizaciones sociales señalan que las cifras oficiales no son confiables, mientras que en el servicio médico forense hay decenas de cuerpos sin identificar. Un panorama realmente complejo el tema que tocamos en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Arturo Villarreal Palos. Él es investigador de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
A ver, Arturo, desde el punto de vista de los académicos, la investigación, ¿ustedes qué encuentran en este fenómeno? Bueno, México tiene un problema muy grave en materia de desaparición de personas. Los esfuerzos en esta materia pues cada vez han venido siendo más constantes. En el año de 2012 se creó o se expidió la ley para crear un registro nacional de personas desaparecidas, porque anteriormente ni siquiera teníamos certeza de cuántos desaparecidos había en México. Actualmente los datos de la Secretaría de Gobernación nos arrojan más de 32,000 personas desaparecidas en el país. Sí, sería bueno hacer una precisión en lo que es la desaparición forzada propiamente dicha, claro, y la desaparición de personas. Creo que lo vamos a hacer. Lo puedes hacer de una vez si quieres. Sí, es una cuestión muy técnica, ¿no? La desaparición forzada tiene que ver con entidades estatales o servidores públicos que detienen a una persona y niegan, cuando van a preguntar por ellos, niegan la información con la cual lo dejan a la persona fuera de la protección de la ley. La desaparición forzada también puede realizarse por particulares. Así lo establece una de las convenciones internacionales contra la desaparición de personas, a condición de que realicen la misma conducta. ¿Cuándo se puede dar la desaparición forzada por particulares? Bueno, por ejemplo, en estados donde hay guerra civil, organizaciones guerrilleras fuertes que pueden detener y negar la presencia de personas en sus celdas o en sus lugares. Claro. Ahora, el problema de nuestro país no es exactamente ese. Aun cuando hay desapariciones forzadas a cargo de autoridades, el principal problema que tiene nuestro país es la desaparición de personas, en sentido general, porque es el grueso de desapariciones que ocurren en el país. México ha firmado 2 convenciones internacionales, la Convención Interamericana del 94 y la Internacional del 2006, lo cual nos obliga a nosotros a tener una legislación específica para legislación de esta materia. Pero el Estado mexicano, y me refiero a los estados, ha sido omiso en esa materia. Hay una disparidad de normas en todo el país, lo que obligó a que en 2015 se reformara la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de desaparición forzadas, precisamente para homologar criterios, homologar protocolos, tratar de tener registros confiables, y se está trabajando en ello. Ahora en abril la Cámara de Senadores ya aprobó la ley general, está en discusión en la Cámara de Diputados. De acuerdo. Ahora, ¿esta ley por sí solo crees que sea una herramienta fundamental para terminar con esto? Bueno, desde luego que las leyes por sí solas no resuelven necesariamente los problemas. La cuestión aquí es la instrumentación. Pero sí creo yo que nuestro país necesita criterios uniformes, lineamientos claros, compromisos institucionales importantes, y en ese sentido creo que esta ley sí puede contribuir de mejor manera a resolver este problema tan terrible. Cuando hablabas hace un momento de la distinción de desapariciones forzadas, y mencionabas de particulares y del Estado, ¿dónde queda el crimen organizado, por ejemplo? Bueno, en este caso la mayoría de las desapariciones que se documentan, por ejemplo, Jalisco tiene 2,700 desaparecidos, se imputan a organizaciones del crimen organizado. Técnicamente no serían desapariciones forzadas porque no se cumple el requisito de negar la información de dónde está la persona, etcétera, etcétera. Más bien son desapariciones en sentido coloquial, ¿no? Pero se asemejarían más bien a secuestros con fines de causar daño a la víctima. Pero bueno, les llamamos desapariciones porque para efectos prácticos y humanos, pues esos son, ¿no? Están desaparecidos. Claro, ¿no? Así es. El crimen organizado tiene mucho que ver en esto. Hay que recordar también que la llamada guerra contra el narcotráfico o el crimen de la guerra entre las diferentes bandas, desde 2006 ha producido en México más de 145,000 muertos y ha provocado también un fenómeno importante de millones de desplazados. Entonces, bueno, México tiene una situación que, si bien es una situación de guerra, se asemeja en algunos lugares del país. Las condiciones. Se asemeja a unas condiciones de guerra. De acuerdo. Ahora,
más allá de tecnicismos, el problema es grave. Es muy grave. ¿Y qué se está haciendo para combatirlo? Tú hablabas de la ley, esa es una, pero ¿qué más? Bueno, pues aquí se hacen esfuerzos dispares, nada menos en abril, bueno, como lo anunció la cortinilla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rindió un informe sobre personas desaparecidas, no desapariciones forzadas, personas desaparecidas y fosas clandestinas, porque ese es otro problema adicional. Claro. 885 fosas reportó la autoridad. Ellos, por una investigación hemerográfica, detectaron más de 1.300 fosas, más o menos. Claro. Pero este informe nos evidenció la disparidad de esfuerzos institucionales, la negligencia que se da en muchos casos, claro, el desdén de las autoridades, y de ahí la importante necesidad de que se asuma un compromiso real, ¿no? En el Estado, nuestro Estado apenas en 2013 introdujo el tipo de desaparición. Tengo que hacer una pausa, Arturo. Vamos a continuar con el tema, por supuesto. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Desapariciones forzadas en México, historias de terror. Es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general de este fenómeno. Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero, si quieres agregar? Mira, yo quisiera traer a colación a propósito de esta distinción que ya se hacía de desaparición de personas y desaparición forzada, que en Jalisco la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado al menos 5 casos en donde se detectaron violaciones a los derechos humanos. Los 3 primeros fueron casos de desapariciones forzadas. Esto es, donde están involucrados servidores públicos. En 2 casos fueron municipios del interior del estado, otro caso más aquí en la zona metropolitana. Y algo que vale la pena destacar, los últimos 2 casos han sido por desapariciones, pero cuando hemos encontrado actuaciones indebidas u omisiones por parte de los agentes del Ministerio Público. Como bien lo señalaba el doctor Villarreal, hemos evolucionado mucho en materia de legislación y desde el 2012 a la fecha se han aprobado varias leyes a nivel federal e incluso estatal, y se han actualizado incluso los códigos penales, lo que ha dado también una mayor oportunidad para sancionar a los responsables por no hacer las investigaciones de forma diligente, conforme a los criterios que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos establece. Hablábamos de ese caso de Rosendo Radilla Pacheco, que es emblemático porque además nos genera todos los criterios que se han construido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición forzada de personas. Y baste señalar, para tener en perspectiva, que la gran mayoría de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana son en materia de desaparición forzada de personas, porque fue un delito muy común en las dictaduras militares de los años 70 y que se refleja, de hecho, en las primeras sentencias que se dictan contra países centroamericanos. Cuando llega la sentencia contra nuestro país, en automático nos llega toda esta carga de criterios que ahora han motivado a que las legislaciones se actualicen. Entonces, de esos 5 casos, 3 de desaparición forzada y 2 por omisiones y por indebida actuación de agentes del Ministerio Público, más 2 pronunciamientos. Eso también para tener ahí en perspectiva. Claro. Darwin Franco, al margen de los tecnicismos, quiero suponer lo que piensan las familias, está desaparecido, ¿no? Sí, y bueno, yo ahí también comentar, digo, se hablan de estas 5 recomendaciones que terminan siendo muy pocas en función también de la problemática tan grande que vivimos. También, desde luego que hay marcos jurídicos nuevos. Lo que yo he aprendido en esta compañía muy cercana con las familias es que puede haber protocolos, puede haber marcos normativos, pero la manera en cómo se trata a las familias en los ministerios públicos de la Fiscalía es totalmente terrible. Es decir, hay una revictimización
constante. Hay un trabajo investigativo, pero para saber si el desaparecido está involucrado en su propia desaparición o si la familia está involucrada en este mismo proceso. Es decir, todavía sigue permaneciendo la criminalización, por más de que se hable de que estas 72 horas no se solicitan. En realidad, en la mayoría de los casos, si uno habla con las familias, llegan a presentar la denuncia y les piden que esperen. También les piden que guarden silencio, que no hagan ninguna búsqueda. Esto para la gente que no lo sabe. Antes se decía que había que esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Sí, digamos se modificó la ley, pero eso en la práctica ocurre. Lo que pasa es que en el protocolo, por ejemplo, estatal o en los protocolos internacionales se habla de que la búsqueda tiene que ser inmediata. Sin embargo, en el actuar negligente de los ministerios públicos, ellos siempre piden esperar. Según ellos, a que el propio desaparecido regrese por su propio pie a casa, minimizando asimismo, digamos, la comisión del delito. En el caso específico, si uno detiene a platicar desde la academia, desde las instituciones, y se dan como la oportunidad de vivir o platicar con las familias, uno se va a dar cuenta que los informes gubernamentales o los discursos políticos se caen cuando uno escucha, por poner dos ejemplos, que existen familias que en su expediente no existen avances de más de un año, o que reciben llamadas de la Fiscalía preguntando si ellos saben algo más sobre la desaparición de su hijo, ¿no? Desde luego que esto no entra en los informes, pero yo creo que la realidad palpable y visible en cuanto a las desapariciones está ahí de manera clara en los testimonios que hacen las familias y en los diversos, digamos, comunicados que los dos colectivos estatales que hay de familiares han emitido, justamente denunciando un olvido de parte de las instituciones. Voy a mencionar, el gobernador tardó 62 días en recibir a las madres cuando le pidieron una cita. Claro, y también está el tema, hablando de criminalizar, que buscan también si el desaparecido no tiene relación con el crimen organizado, sí, o más, digamos, ligero todavía, si se fue con el novio o la novia. Sí, bueno, que eso es totalmente violatorio, no solo a los protocolos, sino a la propia dignidad de las personas, ¿no? Porque independientemente de las circunstancias, el Estado está obligado a saber dónde se encuentra la persona y quiénes son también las personas involucradas en la desaparición. Porque cuando se habla de crimen organizado, se habla como si fuera una entidad, ¿no? Ahí, y como se trata de que, está vinculada con el narcotráfico, primero se criminaliza el desaparecido, ¿no? Como vinculándole a alguna actividad delictiva, o se piensa que como es el narcotráfico, entonces no hay responsables. Claro. Arturo, uno de los temas que incluso mencionábamos en las cápsulas tiene que ver con la profesionalización o las herramientas técnicas, científicas que tiene el Estado para investigar. Tú hablabas de las fosas clandestinas, pero encontramos que hay un servicio médico forense deficiente en el país, ¿no? Sí, deficiente y también falta de recursos humanos. Hace un momento comentábamos con mis colegas el problema que tiene, por ejemplo, Jalisco, que tiene 4 genetistas, de los cuales en 1,200 más o menos ha pedido el Ministerio Público la huella genética. Se sacaban cuentas de unos 15 o 20 años para que estos 4 genetistas pudieran tener todo el banco de los más de 2,700. Entonces, bueno, es también un problema de recursos humanos y de infraestructura. Ahora apenas se ha creado una fiscalía en el Estado, ahora en abril, la Fiscalía contra Desaparecidos, que todavía no se nombra su titular. Pero bueno, pues vemos que hay un problema también importante, no solo en el plano normativo, sino en el plano operativo. Ahora, estamos hablando de que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se aterriza realmente, Arturo. Claro, así es. Ahora, sí me gustaría comentar otras implicaciones que tiene la desaparición de personas, que tiene que ver con los bienes de los desaparecidos. Los códigos civiles tienen plazos para la presunción de muerte y para la declaración de ausencia. Y había plazos muy largos, que a veces la presunción de muerte tenía uno que esperar hasta 5 años. Este fenómeno tan grave ha obligado reformas a los códigos civiles. El Código Civil del Estado se ha reformado para que sean meses los que transcurran, 3 meses para la declaración de ausencia, otros 3 para la presunción de muerte, y eso permite que las familias, en el caso que haya bienes, puedan disponer de ellos y usarlos pues en beneficio de la familia, porque esa es otra cara que no se veía de la desaparición también, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa entonces, Arturo? A partir de que se declara legalmente desaparecido o muerto una persona, ¿ya no se busca? ¿O sale de la lista? ¿O sigue buscándose? No, eso es exclusivamente para efectos, es el camino civil, la cuestión de la administración de los bienes. Nada más por los bienes. Nada más en eso.
La cuestión penal, bueno, sigue hasta la prescripción. ¿Y cuándo es la prescripción? Bueno, en el caso de la desaparición, como es un delito permanente o continuo, pues no prescribe. No prescribe. No prescribe, hasta que encuentre a la persona. ¿Cualquier tipo de desaparición? Cualquiera, porque en este caso sería un secuestro. Vamos a decir, el secuestro, mientras está subsistiendo el secuestro, no prescribe la conducta porque es un delito continuo o permanente. De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Hablamos sobre las desapariciones forzadas en México, un tema realmente sensible. Hace un momento, Alfonso Hernández Barrón mencionaba, Darwin, el tema de la victimización a la gente que denuncia una desaparición. ¿Ustedes tienen, digamos, claro ese tema también? Sí, mencionaba yo que de las 5 recomendaciones que se han emitido, 3 fueron por desaparición forzada, esto es que está aprobada la participación de algún servidor público, pero 2 más fueron por una indebida integración o una dilación en el acceso a la justicia. Y esto de por sí implica una falta de garantía a los derechos de las víctimas. Y me gustaría abundar en esto, porque ahora en materia de atención a víctimas, México tiene legislaciones muy avanzadas, producto, como lo decía en mi primera participación, seguramente de este terrible problema que estamos viviendo, y la sociedad y los gobiernos se ven obligados a darle cauce a este dolor y a este reclamo tan profundo. Y tenemos, puedo afirmarlo, una de las legislaciones más avanzadas en materia de víctimas. El tema, como decía también el doctor, ya no es tanto la legislación, es de los operadores jurídicos. Y efectivamente, el otro asunto es el tema de las víctimas. En esta parte, nosotros, en estos 2 últimos casos, emitimos un pronunciamiento amplio donde estamos solicitando 5 vertientes de atención. La primera tiene que ver con las garantías de una buena investigación, bajo criterios que se han establecido a nivel internacional e incluso en otras entidades con mayores avances que la nuestra. En Jalisco hemos tardado incluso en algunas ocasiones en activar ciertos protocolos que ya se aplicaban a nivel nacional, producto de la Conferencia de Gobernadores. Entonces, el primer rubro es que tenemos que mejorar las garantías de una buena investigación. Claro. Otro son los lineamientos para la elaboración de perfiles genéticos, que ya nos asomábamos un poco a este gran problema que tenemos para la sistematización y que México hoy estaría obligado, después del caso emblemático de los 43, pues a tener los mayores implementos técnicos y científicos, y vemos que de repente tenemos que recurrir a otros países, ¿no?, para pedir estas opiniones. Esos son los 2 primeros. Y los otros 3, uno tiene que ver con los lineamientos para la atención a víctimas, otros tienen que ver con un programa emergente que está haciendo falta en Jalisco de búsqueda de personas con criterios muy específicos, y el otro tiene que ver con la actualización de ciertos protocolos y la implementación de algunos reglamentos. Muy bien. Darwin Franco, tú has estado muy cerca de la gente que enfrenta este problema. Por la cercanía que has vivido con ellos, la experiencia que te han compartido, ¿cómo viven las familias que tienen un desaparecido o cómo no viven? Sí, es una situación, es un drama que fragmenta la vida, ¿no? Y genera también condiciones de vida muy complicadas, porque en la mayoría de los casos el desaparecido o la mujer desaparecida terminan siendo piezas importantes en la economía del hogar, ¿no? O son quienes son la cabeza del hogar, y eso ha hecho que, por ejemplo, mujeres mayores tengan que retomar la vida digamos, laboral o económica para hacerse o darles una mejor vida a los nietos, que en este caso dejó el desaparecido, que es una de las víctimas de las cuales menos hablamos cuando nos referimos a la desaparición. Es decir, no vemos esta orfandad forzada que miles de niños están viviendo en México.
México hay una circunstancia también muy grave porque tienen que dividir esta parte de la vida económica y de hacerse cargo, digamos, del hogar y las riendas de la familia con los procesos de búsqueda, ¿no? Que incluyen estas visitas que son tortuosas a la fiscalía, que incluyen estas visitas que son dolorosas cuando van al CEMEFO cada semana a ver si alguna de las personas que llegó corresponde o no con los rasgos o perfiles físicos o genéticos de su familiar. Y también son familias que están buscando la manera en cómo incidir para realizar sus propias búsquedas, sumadas a las búsquedas que particularmente ellas generan al seguir las pistas porque investigan y se ponen en un riesgo terrible, o estas famosas búsquedas de campo, o como ellos y ellas le llaman, rascar la tierra, ¿no? Que es encontrar en las fosas estos restos que la autoridad constantemente se ha negado, digamos, a exhumar, a pesar de que ellas han dado los nortes o las pistas. Es una situación bastante terrible porque la desaparición viene a fragmentar una buena parte de su tejido familiar social, porque quienes en su momento o antes de la desaparición estaban cercanas, familiares o amigos, en el momento en que se sabe que se tiene un desaparecido, se van. Quiero suponer que también en esta búsqueda, el hecho de que existan fosas clandestinas en México y también aquí en Jalisco, le da un toque de más dramatismo a esto, ¿no? Y es un toque dramático. En el caso de Jalisco tuvimos entre 2013 y 2014 una de las fosas clandestinas más grandes del país, que es la fosa que se encontró en La Barca, de la cual solamente se han logrado identificar a 12 personas y el resto de las personas ni siquiera están en Jalisco, ¿no? Es decir, los cuerpos, para que alguien los vaya a reconocer, están en el CEMEFO, en la Ciudad de México, lo cual es imposible a muchas familias trasladarse allá siquiera a verlos. Es una situación brutal porque no hay información sobre las fosas, porque no tienen acceso a estar en pie de fosa. La Ley General de Víctima habla y les da facultad para estar en pie de fosa por si logran identificar alguna prenda. No lo pueden hacer, no se les da información. Muchas de las fosas, cuando se encuentran, ellas se logran enterar por la prensa porque ni siquiera existe la humanidad en la Fiscalía de hacer pues evidente la coadyuvancia a la cual tienen derecho. Incluso muchas de ellas se enteran que hubo una búsqueda de su familiar en una fosa cuando la autoridad tiene, digamos, las buenas intenciones de prestarle su expediente, porque ni siquiera tienen acceso al material indispensable y básico, que es saber qué información está vertida en donde supuestamente está dando testimonio de la investigación. Muy bien. Arturo Villarreal, el tema de las fosas clandestinas, ya hablabas hace un momento de la falta de genetistas, etcétera, pero nos plantea un problema de fondo grave de que el Estado no ha invertido lo suficiente para tener la tecnología al servicio de un problema tan grave como es el que hay en México. Sí, efectivamente, como yo lo mencioné, los esfuerzos del Estado mexicano en esta materia pues son relativamente recientes, ¿no? Estamos hablando de 2015, que se reforma la Constitución para que haya una legislación. Perdón la interrupción. Esfuerzos recientes para un problema antiguo, ¿no? Sí, es un problema que al menos se empieza a documentar desde 2007, que es más o menos la fecha en que se empieza a documentar esto, que es paralelo a la llamada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo. A partir de ahí es cuando se empieza a crecer exponencialmente este grave problema. Y estamos viendo pues que el Estado se tardó más o menos 8 años en reaccionar con los andamiajes jurídicos. A medias también, ¿no? Pues, bueno, jurídicos y científicos me refería yo también. Sí, exactamente, que digo, desde luego entendemos que hay un grave problema en el país a nivel del crimen en general, ¿no? Una impunidad de cifra negra del 93-94%, que los problemas del país pues son muchísimos. Pero este tema de las desapariciones tiene una particular significación por el grave daño que ocasiona sobre todo en los familiares de estas personas, ¿no? Eso es un sufrimiento permanente y que además impide cerrar ciclos naturales de duelo, ¿no? Siempre todas las personas aspiran a despedir a sus muertos y en este caso, pues ese derecho pues nunca alcanza, nunca llega, ¿no? De acuerdo, que es también otra de las, por llamarlas torturas psicológicas que tienen que enfrentar las familias de un desaparecido, ¿no? Claro, aparte de la victimización de que son víctimas ellos y de la falta de los protocolos. Lo vimos hace días con el caso de la niña en el Estado de México, si mal no recuerdo, que
el Ministerio Público dijo a los padres que se había ido con el novio y no activó ningún protocolo. Y a eso demuestra pues la falta de capacitación y la falta de sensibilidad de la autoridad. De acuerdo. Y de estandarizar todos los protocolos en el Así país. es. Tengo que hacer una última pausa. Vamos a regresar a las conclusiones del programa. Desapariciones forzadas en México, historias de terror, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Alfonso. Con mucho gusto, y aprovecho este último espacio para llamar a la reflexión de quienes nos ven y escuchan respecto a las implicaciones tan profundas que tiene este problema. Hay ocasiones en que hasta que no nos toca, reaccionamos. Yo tengo que decir que me ha tocado tener familiares muy cercanos en esta calidad, me ha tocado encontrar los restos, incluso compañeros que seguimos buscando, compañeros docentes de la universidad, alumnos, uno de ellos en el caso de Lagos de Moreno. Y hasta que no lo vives, lo sientes, te das cuenta del impacto tan profundo que tiene esto en las familias, en los amigos, en el círculo social. Y la llamada a la reflexión es particularmente a las y los servidores públicos responsables de implementar todas estas políticas públicas que tienden a buscar la protección de las víctimas. En este momento, yo, si me permiten rápidamente compartir algunos de los puntos que hemos pedido en materia de atención a víctimas. Nuestros servidores públicos, ¿qué tienen que hacer cuando tengan el trato con las víctimas de este tipo de delito? Uno, entender la angustia por la que atraviesan las familias y dar un trato empático y acogedor. Recibir, escuchar, orientar e involucrar a las familias por el tiempo que dure el proceso de investigación. Generar un vínculo de confianza, escuchando con esmero y atención las necesidades y consultas del familiar. Establecer una relación que permita satisfacer las necesidades de información y orientación del familiar referidas a la búsqueda de su ser querido. Permitir que los interesados puedan estar acompañados de amigos o familiares que les presten apoyo. Proporcionar a las familias y deudos información clara, veraz y precisa sobre los procesos de investigación relacionados con cada caso. Y disponer de un lugar que ofrezca la posibilidad de interrelación entre la persona atendida y el entrevistador. Este es uno de los 30 puntos que la Comisión ha realizado a distintas instituciones, dentro de ellos uno muy importante y que dejo al aire para que las autoridades lo retomen, lo atiendan, es que estamos pidiendo un informe sobre desaparición de forzadas que implique 20 años hacia atrás, en donde se documenten precisamente la existencia de todas estas fosas clandestinas, la cantidad de personas que han sido reportadas, las que no se encuentran identificadas, y sobre todo se le brinde también a la ciudadanía los mecanismos de acceso a los fondos de atención a víctimas, que si bien una vida no se compensa ni con todo el dinero del mundo, pero sí es importante que sepan las personas que tienen derecho a acceder a recursos del Estado que les pueden incluso permitir atender a las familias y a seguir y a continuar en la propia búsqueda de sus familiares. Muy bien. Darwin Franco. Yo quisiera utilizar el espacio para hacer un llamado a la gente, a que podamos dejar de lado la indolencia y que nos miremos, o cuando nos topemos con la foto de un desaparecido, tengamos también el valor de poderlo mirar y tratarnos de reflejarnos en él, o ver a las familias y reflejarnos. La invitación es a tratar de sentir el dolor ajeno como propio, porque solo en la medida en que lo hagamos seremos capaces de entender no solo lo que viven, sino también de sumarnos a la lucha. En el caso de Jalisco es de repente muy triste ver que cuando ellos arman sus manifestaciones, muy poca gente es la que está ahí. Desde luego que da miedo, es un tema incómodo, nadie quiere hablarlo, pero en la medida que también lo hablemos y nos cuidemos y generemos esta red de solidaridad, se pueden generar también condiciones que también obligue a la autoridad a presionar, porque si un trabajo de alumnos míos de periodismo pudo hacer un mapa de dónde desaparecen las mujeres, ni modo que la autoridad no pueda generar medidas de prevención en esos sitios donde se sabe que actualmente es el punto donde desaparecen las mujeres. Es decir, ahí es un trabajo colaborativo donde no podemos dejar solos a las familias. De acuerdo, muy bien. Arturo Villarreal, tus conclusiones. Bueno, actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados la nueva ley general sobre
personas desaparecidas. Yo tuve oportunidad de leer el dictamen de la Cámara de Senadores. Desde mi punto de vista hay algunos problemas técnicos con los tipos penales, que si no se redactan bien, lo que van a propiciar es pues impunidad. En la medida en que en los tipos penales se exigen elementos subjetivos, esto es intenciones o deseos del autor, pues en esa misma medida se aumenta la dificultad de probar el tipo, porque pues probar lo que está en la cabeza de alguien es algo difícil. Claro. Algo así están planteando en materia de desaparición, y creo yo que sería un buen momento para que la Cámara de Diputados pues abriera una discusión con sectores afectados, con sectores académicos, con sectores gubernamentales, pues para diseñar una ley que pueda verdaderamente contribuir a resolver este problema, que por lo demás creo que el proyecto distingue bien entre personas desaparecidas, que son aquellas cuya desaparición se vincula con la comisión de un crimen, y personas extraviadas, que son aquellas donde no hay indicios de que tenga que ver con un hecho delictivo. Eso también creo que puede contribuir a dar un trato diferenciado pues en la atención que deben recibir ambos casos. Un marco legal es el que me mencionas, sí, pero que tiene que ir aparejado de otro tipo de detalles, ¿no? Bueno, claro que etcétera. Una vez que esté el marco legal, pues viene la etapa de instrumentación y de operación, que generalmente es la más complicada de todas, porque el gobierno tiene muchas necesidades, o más bien muchas obligaciones que satisfacer. Nada más una pregunta que no te hice, Alfonso. Tenemos unos segundos nada más, brevemente. Sí. 5 recomendaciones ante un fenómeno que tiene más de 2,000 desaparecidos. ¿Por qué? Sí, ahí nosotros desafortunadamente, al menos las que me han tocado proyectar a mí, son las que nos han llegado. Hace falta, hay como que falta cultura de la denuncia quizá, y falta seguramente también una perspectiva más integral en la investigación y documentación de casos. Sin embargo, estos casos han sido emblemáticos y han generado políticas públicas. Independientemente de esto, las acciones que se hagan siempre serán insuficientes en casos tan dolorosos como este. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Al contrario, un placer. Darwin, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Como este es un fenómeno y un crimen continuado, ¿les parece que más adelante regresemos a hablar del tema? Un poco más adelante los convoco y nos volvemos a reunir. Claro que sí. Muy bien, me quedo como siempre con un minuto para una reflexión final, y es muy simple. Es una suposición de su servidor a partir de lo que he escuchado aquí. El timbre de una puerta y el timbre de un teléfono no suenan igual en cualquier casa que en una donde hay un desaparecido. Créame que no es así. Que alguien toque a la puerta de un familiar que tiene un desaparecido, quiero suponer que significa un vuelco al corazón, porque esperan alguna noticia, para bien o para mal, en torno a un desaparecido. Ese tipo de situaciones, esa distinción de esa escena que es todos los días repetida en cada hogar, debería tomarla en cuenta la autoridad y tenerla muy, muy a un lado y ser sensible ante lo que viven cada día las personas. Esto lo digo para que cuando vayan a hacer una denuncia o a preguntar de las pesquisas de la investigación, entiendan por el viacrucis que pasan todos los días. Y esto lamentablemente no se está viendo en los esfuerzos de la autoridad, lo cual es realmente lamentable. Hasta la próxima.